en realidad afecta a los senos paranasales. Por eso las sinusitis, que tiene el nombre no de sinusitis, sino de rinosinusitis. ¿Ya? Pero vamos a hablar específicamente de la rinitis. No todas las rinitis son sinusitis, pero la mayoría sí. Entonces, ¿qué son las rinitis? La definición de la rinitis es un proceso inflamatorio que afecta a la mucosa nasal. Los síntomas principales, siendo que es alérgica, la rinitis alérgica es el puntal, es el mayor representante de lo que es la rinitis. Entonces hablamos, el que tiene rinitis tiene estornudos, prurito o malestar general en la nariz, no malestar, sino malestar en la nariz, sensación de obstrucción nasal y secreción, rinorrea o hidrorrea se llama así en italiano. Los síntomas dependen de la patología, de qué tipo de rinitis sea, y hay afectación de los senos paranasales y oculares, como les decía, pero senos paranasales y manifestaciones oculares, dependiendo del tipo de rinitis. Las relaciones con otras condiciones está demostrado que hay asociación entre rinitis alérgica y asma. Todo paciente con asma tiene problemas de rinitis alérgica, pero no todo paciente con rinitis alérgica tiene problemas de asma. Existe lo que se llama el síndrome de la vía aérea hiperreactiva. La vía aérea hiperreactiva empieza con la parte de la nariz, los senos paranasales, que esos van a producir rinitis. Esos pacientes pueden tener o hacer posteriormente asma, ¿ya? Síndrome de la vía aérea hiperreactiva. La rinitis en realidad es una patología benigna que puede afectar la calidad de vida y puede complicarse con sinusitis. El impacto en la calidad de vida de problemas nasales y respiratorios constantes, ¿no? Hay gente que tiene rinitis toda su vida y su vida es una desgracia. No se olvide, si en el caso de ser una rinitis alérgica, esa es la afectación, todo lo que es polen, ¿ya? Imagínense, pero que esas flores de atrás son manzanillas. Yo sé que a todos ustedes y a mí también me han enseñado que la manzanilla es lo mejor de lo mejor, pero eso produce la manzanilla y todas las flores. Así que cuidado con estar recomendando babos de manzanilla. Si les gusta o quieren manzanilla, tómense la manzanilla, pero no hagan babos, porque eso va a ser la consecuencia. En general, los síntomas generales de la rinitis son obstrucción nasal, rinorrea o moco, pero cristalino, rinorrea hialina, estornudos recurrentes, prurito nasal y hipoxia. Esto se llama el saludo alérgico. Todos los que tienen rinitis alérgica, la gente tiene que hacer esto. ¿Sí? Tanto es así que tienen unas ciertas líneas y unas características que hemos hablado. Bueno, existen muchas técnicas para diagnosticar las rinitis. Hay muchos tipos de rinitis, para eso hay todas estas. No voy a leer todas esas, pero les puedo preguntar en el paseo, así sé que se poco. ¿Cuáles son las técnicas y las pruebas para diagnosticar rinitis? Cada una de esas dice qué cosa puede ser. Algunos parciales a veces dicen, doctor, eso no ha dado la teoría, puede estar ¿ya? Bueno, existen varios tipos de rinitis, entre esas están las rinitis infecciosas. Las rinitis infecciosas agudas son lo que conocemos como resfrío, ¿no? Todo resfrío, o sea, los resfríos pueden darse principalmente por rinovirus y después por varios tipos de virus. Está el coronavirus también. Los que han enfermado de coronavirus, que no ha sido el COVID, han tenido la suerte de no haber enfermado de COVID, o tenían ya inmunidad, ¿no? El COVID, porque el coronavirus no está en esta lista, pero el coronavirus, que no es el COVID, también nosotros. Los síntomas son similares en todos los tipos de rinitis, no nos va a ver uno de nosotros. Y la afectación de la rinitis infecciosa aguda, que es generalmente viral, cuando el paciente está mejor, hace rinitis alérgica. Perdón. Cuando el paciente está mejor de la rinitis infecciosa aguda, mejora de su resfrío, y cuando está mejor, hace sinusitis. Ahora, no dice así los libros, pero todo paciente con resfrío común, cuando ya está sanando, hace sinusitis. Ahora esa sinusitis puede tener un curso habitual de unos días, después va mejorando, o puede complicarse con una sinusitis complicada. A eso le llaman... ¿Hay alguien de salud psíquica? ¿Nadie? ¿A ustedes? Sí. ¿Qué le llaman a eso? Cuando uno ya se sana, está sanando del resfrío.
recaída. Eso, dicen la recaída. La gente dice, no me ha dado recaída y dicen que la recaída es peor que el resfrío. ¿Han escuchado decir eso? Sí. Bueno, la recaída no es recaída, no existe la enfermedad llamada recaída. Lo que es recaída es la sinusitis aguda. Ya no es un resfrío, es una sinusitis. Bueno, la frecuencia en adultos se dice 3 episodios en año y en los niños es más frecuente, de 3 a 6 episodios al año. No puede presentarse en la viral, ¿no? Tratamientos habitualmente descongestionantes y demás. ¿Qué complicaciones hay del resfrío común? El resfrío, las complicaciones son sobre todo las sinusitis, ¿no? Pero las sinusitis no son la única complicación. Los resfríos, cuando se complican, aparte de la sinusitis, le da faringitis, le da amigdalitis, le da otitis, le da bronquitis y hasta neumonía les puede. Entonces, siempre les recomiendo, ustedes cuando roten pediatría de aquí al siguiente bloque, cuando roten pediatría van a ver algunos niñitos y algunos adultos también con sus carpas y neumonías. Van a preguntar, ¿qué ha pasado? A las mamás sobre todo que están ahí quedando con sus niños que no se mueran. En carpitas saben estar los niños. No, ese resfrío fuerte le ha dado. ¿Y qué ha hecho? Le ha dado antigripal. Con eso acabó de arruinar y le ha dado su neumonía. O el doctor me ha dicho que le haga babos de manzanilla y aún así no ha servido y le ha dado su neumonía por servir. No, sí ha servido, pero ha servido para que esté ahí. Para eso. ¿Ya? Hay otras, la rinitis bacteriana aguda inespecífica, ya es bacteriana, de hecho, no es lo mismo que la otra, no es secundaria a una infección, y ahí es una sobreinfección bacteriana de una sinusitis viral, como les decía hace un momento, ¿no? Pero es ya inespecífica, no sabemos si le ha dado específicamente, no solo la historia clínica no es muy clara, ¿no? O la persona que nos está expresando sus signos y síntomas no nos está diciendo bien claro cómo es. El cuadro clínico es similar, pero con presencia de moco amarillo verdoso. La rinorrea en un resfrío, con excepciones, hay ciertas excepciones, es siempre cristalina. La rinorrea en un problema bacteriano ya es moco cristalino más pus, por lo tanto tiene una coloración amarillo verdosa. Nosotros preguntamos en otorrino, ¿qué coloración es el moco? Normal. ¿Qué color es normal? Verde. Dice, no es normal. Normal es que sea cristalino. ¿Ya? La gente confunde mucho cristalino con blanco. ¿No? Cristalino es una cosa, blanco es sudado. El otro es trasudado. Cultivo bacteriano hay tratamiento antibiótico. Vamos a tratar bien rápido. Síntomas claros de una rinitis, sea alérgica, bacteriana, infecciosa, etc. ¿Por qué? Porque la congestión ocular, los ojos, la congestión ocular se inflama, pero estas ojeritas aquí que tienen a veces un color oscuro, nos habla de el edema de los cornetes inferiores. Los cornetes inferiores de la mucosa nasal está edematizada y produce un éstasis venoso en el drenaje venoso de los párpados inferiores. Existe también la rinitis crónica simple que les da a los niños. Muchas veces nos encontramos con este tipo de rinitis en los niños que les damos de todo una y otra cosa y se enferman, una y otra se enferman, están bien una semana, 2 semanas y vuelven a enfermar. Y eso es porque se produce en cualquier época del año y más común en los niños, obviamente. Algunos adultos raros tienen eso y son cuadros riníticos agudos repetitivos. No siempre es por rinitis alérgica. Hay infecciones de vecindad que nos producen esto, por ejemplo, en los niños, las adenoiditis son frecuentes, las amigdalitis y las adenoiditis en niños pequeños producen sinusitis. Las sinusitis producen amigdalitis y o las adenoiditis producen amigdalitis también, ¿no? O faringoamigdalitis. Las desviaciones, las deformidades de la nariz, del tabique, las alergias, como bueno, es el tema casi, la rinitis vasomotora, que vamos a hablar en un momento, los estadios recurrenciales irritantes, las variaciones de temperatura, el ambiente, todo les enferma. Hace calor, se enferma. Hace frío, se enferma. No hace nada, se enferma. Sale un ratito de la noche, tocan agua fría, ¡ay! Ya están tosiendo. No es que el agua fría les haga algo. No es que el agua fría les haga algo, sino que ya está inflamada su vía aérea. Entonces, cualquier cambio de temperatura ya despierta la respuesta, ¿no? La tos, abuso de vasoconstrictores tópicos, dice. Hay gente que va a la farmacia y dice, no puedo respirar, ¿qué puedo tomar? Y les hacen poner gotitas. Si les estoy observando.
Rinitis crónica simple catalana, bueno, las características clínicas: hiperemia crónica de la mucosa, infiltración celular inflamatoria, hay la pérdida de los cilios. Las cilias, la fisiología respiratoria es por el movimiento ciliar. El movimiento ciliar nos produce una limpieza de las secreciones y demás. Cuando falla eso, la persona se enferma una y otra vez. Los niños que tienen su rinitis del tipo que sea, tienen ojeras, tienen estas se llaman las líneas de Denny, ¿no? Estrechamiento de las fosas nasales, son estrechitas, se produce una alteración del desarrollo craneofacial, el labio superior se retrae, el labio inferior se vuelve hipertrófico, los dientes tienen una mala posición y se produce el paladar ojival, ¿no? La mala posición dental. Y tienden a enfermar seguido. Cuando crecen, como ya han desarrollado su cara, así se queda su cara. Genéticamente muchos niños o muchas personas no tenían que tener la cara que tienen, pero como han tenido una mala respiración o ser más seguido, adoptan esa facies adenoideas. Hasta ahora algunos tienen facies adenoideas por los ya, los que tienen facies adenoideas generalmente han tenido una hipoxia crónica en la infancia, por lo tanto su coeficiente intelectual suele ser menor. Tengan mucho cuidado con tener facies adenoideas. Hallazgos en la exploración. Hay mucopus, disecreción de los suelos nasales, en la marina hay mucopus, hay mucosa enrojecida, o pálida, dice en este caso enrojecida, hay pus en los corrientes. La corrección de los factores de fermentación. Estoy hablando así de pasado porque más el lavado en estos niños se coloca solución salina para sacar las secreciones. Si hay secreciones abundantes, se van a hacer las hojitas, por favor, de resistencia. ¿Ya están todos? No, lo voy a pasar. Ya, muy bien. Porque dice que en los parciales, porque al final cuando alguien tenga una queja, no, eso no había, que quieren que se lo dé su examen, va a revisar las listas y si no están ahí, no hay nada. Entonces, si hay abundante secreción, moco o diarrea, las cilias pueden estar queriendo producir una limpieza, pero como hay la secreción está estancada ahí, las cilias se están batiendo y el moco sigue ahí, la persona se va, no mejora. La rinitis crónica hipertrófica, alteraciones de la mucosa nasal, hay hipertrofia de la mucosa, ¿no? Hay tendencia a la metaplasia escamosa, engrasamiento nodular, la fibrosis provoca obstrucción venosa y linfática, por lo tanto hay edema y hay la formación de pólipos. Aquí tenemos los pólipos nasales, así se ven los pólipos, parecen bolitas. Normalmente está la mucosa hipertrófica, congestiva, esa es la rinitis hipertrófica. Estas personas tienen una vida, entre comillas, desgraciada, porque no sienten los olores, no sienten los sabores, todo el tiempo están con los ojos, con la nariz y la garganta irritada, se les da de todo, mejoran más o menos. Cuando vienen aquí bueno, si estuvieran en medicina, todas esas personas siempre tienen su chalinita, por si acaso tienen un paragüitas y una chalina, un saco. ¿Conocen a gente? Muchos están estudiando la enseñanza. Algunos no conocen, pero sí otros conocen, ¿verdad? Y algunos son esas personas. ¿Por qué? Porque hay una pequeña variación de temperatura en todas las rinitis, una pequeña variación, como decía, en el calor o el frío, y ya se enferman. ¿Por qué? Porque el manejo de las temperaturas no se da bien en las fosas nasales. La nariz es el órgano que regula la temperatura. Si nosotros respiramos mal, nos enfermamos, porque hay invasión viral de bacterias. Ese tema es bastante largo para hablar. Bueno, las manifestaciones clínicas son estas, ¿no? Mira, los correctos, la mucosa nasal, llenos de secreciones, normales que sean así las fosas nasales, y estos pacientes tienen así, los correctos muy hipertróficos, sobre todo aquí, ¿no? Semitapado, y eso con estas secreciones, la infusión es más funcional. Tratamiento, bueno, en algunos casos se hace electrocauterio que disminuye el tamaño de los correctos, inyecciones reversantes, tuberectomía, las cosas son para otorrino. Hay otra variante de la rinitis atrófica bucena, en la cual se cree que hay una invasión bacteriana que produce una atrofia de la mucosa de los cornetes. Esa atrofia de la mucosa de los cornetes hace formación de costras, no se produce moco, hay estas secreciones, hay replicación viral, son bacteriana. A veces invaden bacterias anaerobias y producen fetidez, ¿no? Se cree que es por deficiencia de hierro, de vitamina A. Es terrible la bucena, porque el paciente tiene un olor fétido, ¿no? Hay una cacosmia.
¿no? Nosotros vemos sus fosas nasales y vemos así estas secreción que tiene muy mal olor. A veces esto se produce y no tiene una enfermedad tan grave como la ocena, pero se produce en personas que no acostumbran a limpiarse la nariz, tienen sus mocos ahí. Se limpia la nariz, mejora. Mucho cuidado a salir sin limpiarse la nariz. En la mañana y en la noche. Cuando se produce esto, estos pacientes sienten obstrucción nasal, los receptores sensoriales de la mucosa están dañados, por lo tanto no sienten que pase el flujo de aire. Por más que pase aire, no siente. Como el cerebro no siente, el tórax no se expande mucho y no se oxigena el cuerpo. Entonces, tiene epistaxis, cefalea, hay mucho mal olor, no hay solo halitosis, sino sale mal olor de la misma nariz, ¿no? Hay la metaplasia que decía, hay epitelio del imperio, y se encuentra, ¿no? Atrofia de cornetes, olor perceptible, un desastre es eso, más o menos para que tengan idea, ¿no? No se olviden se ve así, pero podríamos pensar que es algo así. Puede haber necrosis hasta del hueso de los cornetes y se queda simplemente el aire pasa ahí adentro. ¿Qué se hace? Se les tapa la nariz, a veces se les sutura ahí, o se les pone unos tapones con pomadas, se les hace lavados, se les da tratamientos, lavados con suero, etc., para que mejoren. No he llegado, bueno, veo estos casos en pacientes que tienen tumores nasales y se les ha hecho radioterapia y hacen mucositis. Y necrosis ósea y de las mucosas. Les damos tratamiento todo un tiempo y después desaparecen. Con semejantes tumores o pensar, yo no creo que desaparezcan instantáneamente, desaparecen y se mueren. No llegamos a ver mucho. Y esta es una patología más frecuente en los ancianos. Y algún otro joven por ahí. ¿En qué consiste? La rinitis vasomotora se produce por un predominio de la inervación parasimpática en vez de la simpática. Todo lo que es inervación simpática en fosas nasales es flujo de aire. Todo lo que es simpático es vasoconstricción y sequedad. Pero en muchas casos, bueno, eso se alterna en la nariz, ¿no? Si hace frío, la mucosa nasal se produce congestión, es el parasimpático congestión y produce la secreción. Y al revés, cuando hace mucha calor, el parasimpático actúa y se contraen los cornetes y pasa el aire. No necesitamos merecer. Pero a veces, independientemente de eso, simplemente predomina la inervación parasimpática y se produce una vasodilatación, edema e hipersecreción. En las personas ancianas, las personas mayores a veces están comiendo y empieza de pronto a fluirles abundante la secreción hialina. Se limpia la nariz, todos siguen comiendo, junto con la secreción salival empieza a secretar abundante, ¿no? Empieza hasta gotear y no les dejan comer. Entonces, estas personas vienen muy preocupadas de nosotros y bueno, lo que tienen es esto, ¿no? Una alteración. Pueden los irritantes, las emociones, la comida, la variación de la temperatura, etcétera, les produce una hipersecreción, pero masiva. Piensan que están enfermos, no, simplemente es una rinitis vasomotora. A veces sirve algunos medicamentos y otros no sirven. A veces sirve lo mismo que es para la rinitis y otras veces no sirve lo mismo que es para la rinitis, ¿no? El tratamiento médico es descongestivantes sistémicos, antigripales. Yo les recomiendo, jóvenes, nunca, pero nunca den antigripales, a no ser que sea una indicación específica. El antigripal altera la fisiología nasal y la fisiología nasal alterada nos va a dar sinusitis. Vamos a ver los sinusitis más tratamientos antihistamínicos, corticoides tópicos, etc. En casos graves se puede hacer pues, interrupción de la inervación simpática con sección del nervio mediano, pero nos puede producir complicaciones, ¿no? Muchas complicaciones, la sección del nervio mediano porque tiene otras funciones a nivel ocular. Existe lo que se llama la NARES, rinitis eosinofílica no alérgica, ¿no? A los pacientes se les hace biopsias todo y hay eosinófilos abundantes, pero no es no se sabe por qué hay eosinófilos elevados, pero no es por alergia, ¿no? Entonces hay abundantes eosinófilos en la exudado nasal y no hay nada que no se logre identificar la causa de los eosinófilos. Se produce, dice, hay mecanismos no alérgicos que no se han descubierto todavía que producen degranulación mastocitaria, que por eso se dan los síntomas, pero no se encuentra la causa. No es que, digamos, le alejamos del alergeno y ya está. No, están ahí, tienen ese problema y no hay la causa. Supongo yo que es algún germen que todavía no lo podemos identificar, tal vez es muy pequeño, o tal vez sea algún tipo de hongo o alguna proteína. Supongo, no es lo que yo supongo, es lo que he leído, ¿no?
que se cree que hay eso y en algún momento vamos a ver. Cuando yo estaba de alumno, igual como ustedes acá, hace muchos años, había muchas enfermedades que nos decían eso y es idiopática, que ahora muchas veces ya no son idiopáticas, ya se ha encontrado con el tiempo con la tecnología, supongo que eso va a pasar mucho. En este caso, bueno, ¿cómo se diferencia la rinitis eosinofílica no alérgica? Que no se presentan los síntomas inducidos por alergenos. Se les estimulan los alergenos y no pasa nada, simplemente tienen esa sintomatología, pero no son. Las pruebas para identificar alergias salen negativas. Y bueno, el tratamiento es similar, pero produce los antihistamínicos y los corticoides tópicos, producen vasoconstricción y disminución de las secreciones. En la mayoría de los casos de la rinitis, menos en la ocena, no se les puede dar la ocena, que son hongos más. Existe también la rinitis gravídica, la rinitis del embarazo. En la rinitis del embarazo se produce un aumento de los estrógenos y esta cantidad elevada de estrógenos inhibe la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. La acetilcolina es el mediador, el transmisor que produce el transmisor o el neurotransmisor que está en relación al parasimpático. Todo lo que es parasimpático nos produce congestión nasal e hipersecreción. Entonces, como los estrógenos están elevados, se inhibe la acetilcolinesterasa y el efecto de la acetilcolina es mucho mayor, ¿no? No se puede hacer eso. Bueno, aumenta la vascularización y todo lo demás, ¿no? Lo que dice entonces, como predomina los estrógenos, hace que los niveles de la acetilcolina no son degradados porque se inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces, las personas que ya tenían una patología previa, una rinitis alérgica previa, una deformidad, un mayor crecimiento de los cornetes, etc., ya los tienen grandes, pero con el embarazo crecen más todavía los cornetes, por lo tanto se les empeora. Ahora, las mujeres embarazadas que no tenían ese problema empiezan a tenerlo, pero no es tan grave como aquellas que ya tenían una patología previa. Eso prácticamente es lo que sin saber que me causó con el ejercicio vascular es un empeoramiento de lo que ya tenían antes. La terapia de primer nivel. Bueno, el frío hace que los cornetes, como una respuesta así, es el manejo simpático parasimpático de las ondas aéreas, el frío hace que los cornetes se ingurgiten. La mucosa o el revestimiento de los cornetes es tejido eréctil, similar al que todos tenemos en los lugares, ¿no? Entonces ese tejido eréctil, cuando hace frío, ese tejido eréctil con una respuesta parasimpática se congestiona. Al congestionarse produce calor y humedad. Cuando hace calor, ese tejido eréctil, una respuesta simpática se produce y hay una constricción. Se contrae y por lo tanto no se necesita tanto calor y humedad porque ya hay calor en el ambiente. Entonces, ese es el mecanismo. En cambio, lo que se trata de hacer en todas las rinitis que les decía es, si alguien quiere la nariz tapada, una vaporización está muy bien, hacer vaporización, ¿no? Porque se le está dando calor y humedad. Al darles calor y humedad, los cornetes se van a retraer y la nariz se va a destapar. Pero no con manzanilla, no suena. Hay la rinitis medicamentosa también. La rinitis medicamentosa puede ser obstrucción nasal debido a desconexiones tópicos o sistémicos, ¿no? Bueno, hay muchos inductores, ¿no? De descongestionantes tópicos más de 7 días, o hay antihipertensivos, antipsicóticos y anticonceptivos. Pueden producir rinitis medicamentosa. Ejemplo de la rinitis con descongestionantes tópicos. Ustedes se van a la farmacia y dicen, mi nariz está tapada, ¿qué puedo hacer? Estas gotitas, póngase. Ponen las gotitas, está el titanazal, el iliadín y otros cientos similares, que produce un efecto de rebote cuando se usa más de 4 a 5 días. Al principio le destapa y después produce un efecto de rebote que le destapa y después de unas horas le tapa más de lo que estaba antes. Y la persona usa más y le va a producir una rinitis medicamentosa, también conocida como rinitis química. Entonces, el tratamiento se retira la medicación y o dar el tratamiento de una rinitis. Pero a veces suele ser tan prolongado el uso de esas gotas descongestionantes que ya no sirve el tratamiento y hay que hacer
hay que hacer cirugía, y con la cirugía y todos los receptores han sido dañados, los receptores del flujo de aire, por esas gotas, por esa química, y no tiene muy buena respuesta, tarda mucho más el paciente en sentir que entra el aire. No se olviden, no es que solo la nariz esté tapada, sino también que la nariz no siente que pasa el aire. Si la nariz no se siente que pasa el aire, entonces el cerebro no siente que pasa el aire y el paciente tiene hipoxia. Y hasta hace eritrocitosis. Por eso se corta. Esas son las gotitas que todo el mundo, Afrin, Vidalin y el Ketanazal, que producen la rinitis química. Eso no se debe usar. Son en casos muy específicos para usar un día, por ejemplo. En caso de una otitis media, por ejemplo, sí les podemos dar esos casos, les damos, para que haya una vasoconstricción severa o muy fuerte que hasta atrás, al fondo de la nariz donde está la trompa de Eustaquio, también se abra, ¿no? Rinitis alérgica, este es el centro de todo. Todas las rinitis se pueden condensar en la rinitis alérgica, ¿no? Es un trastorno inducido por la inflamación mediada por inmunoglobulina E, la mucosa nasal después de una exposición al alergeno. El alergeno produce una reacción en cadena, una reacción inmunológica, y afecta al 10 a 25% de la población mundial. Está en aumento. ¿Por qué está en aumento? Porque la contaminación ambiental ha aumentado, y además, como el cambio climático hace que las estaciones no sean muy precisas, a veces las estaciones, la polinización no solo dura como antes era cada 3 meses, sino puede durar 3 a 6 meses, ciertas polinizaciones. Se ha encontrado polen de ciertas plantas a varios kilómetros de altura que vienen desde África, por ejemplo, ¿no? Y de aquí allá seguramente vienen allá, entonces hay más polen en el ambiente y también hay más contaminación. Entonces, por eso la rinitis alérgica está aumentando y se produce una degeneración mastocetal. Los animales, los ácaros, ¿no? Hay ácaros del polvo, hay ácaros en las harinas, hay ácaros en las camas que comen las escamas en los colchones, comen nuestras escamas, de eso se alimentan. Y también está la exposición al polen, a todos los pólenes. No es un polen bueno como la manzanilla, es igual polen y bueno produce su caso. Aquí vamos a lo mismo, ¿no? Hay una fase alérgica, una fase temprana y una fase tardía de la reacción alérgica, que es las tempranas minutos después del contacto, y hay activación de los mastocitos y la liberación de los mediadores. La fase tardía hay recurrencia de síntomas y reaparición después, ¿no? De 4 horas, 6 horas después de la exposición antigénica. Esto es para la rinitis alérgica. Hay 3 tipos generales de alergia. Hay la rinitis alérgica o la alergia vía respiratoria, la alergia dérmica y la alergia intestinal. Los mecanismos son similares entre la rinitis alérgica y la intestinal, pero no son lo mismo. ¿Ya? No son lo mismo. La intestinal hay otro tipo de toxinas y mediadores. No es lo mismo. Los mediadores químicos primarios, la histamina, que es el principal, la sustancia de anafilaxia de reacción directa, el factor quimiotáctico hemoglobinurógenos, el factor de activador plaquetario del plan, que es antibiótico. Los mediadores químicos secundarios, bueno, como prostaglandinas, DEF, minas, serotonina y nucleótidos. La reacción, una vez que se produce igual congestión. El factor predominante que produce la sinusitis está aquí debajo del cornete medio, el meato medio. La mayoría de los senos paranasales, los anteriores, frontal, etmoidales anteriores y maxilares, drenan en el meato medio, en esta parte de acá. Cuando eso se congestiona, se obstruye y se produce la sinusitis. Bueno, hemos hablado casi lo mismo. La clínica de la rinitis es similar a todas las rinitis, la rinitis alérgica, diarrea acuosa, estornudos en salvas. Muchos niños que tienen rinitis alérgica, sobre todo los niños, en las mañanas, en los adultos ya se controla un poco más. En las mañanas, 4 o 5 veces, ¿no? Eso es en salvas, parece una ametralladora cada mañana, ¿no? Aquí el se está mirando, ¿no? Obstrucción nasal, prurito nasal, síntomas oculares, prurito, quemor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia. ¿Dónde es sensación de cuerpo extraño? En la garganta, en la nariz y hasta en los oídos, o en los ojos también. Siento una cosa que se mueve adentro, esa es la reacción inflamatoria que se está produciendo. No se olviden, el saludo alérgico, la cara alérgica, el surco nasal. Aquí no se nota mucho, pero esto se produce tanto al ser así, ¿no? Y las líneas de Denny-Morgan son esas, ¿no? Las líneas de Denny, el signo de... Esas son las ojeras. ¿Por qué tienes ojeras? ¿Has llorado? No, tienes congestión. Los cornetes están congestionados. Hay una forma clínica estacional y una forma persistente. La forma clínica estacional está dada por las estaciones, la polinización. Cada ciertas, como les decía hace un momento, cada ciertas
cada cierto tiempo se produce la polinización de los árboles, de los pastos y de las hierbas. Entonces, algunos son cada medio año, una vez al año, y otros son cada cambio de estación. Entonces, los síntomas coinciden con la exposición al polvo específico y la época de floración de las plantas responsables. En la perenne es diferente. Ahí los síntomas están buena parte del año. Ahí están los ácaros del polvo, están los dermatofagoides, ¿no? Peronísimos, el farinae. El farinae son los ácaros de las harinas y los epitelios de las animales. No siempre es el epitelio, son las feromonas que se secretan en las glándulas sebáceas que entran a los pelos de los animales. Y esas feromonas son las que producen la irritación. También los hongos. Todo eso se acumula en las alfombras o están amontonadas en el polvo. ¿Qué cosa? Las heces de los ácaros, los epitelios de los animales, las feromonas, todo se acentúan en el polvo. Tengo alergia al polvo, es como decir tengo alergia a todo. No, todo en el polvo se encuentran muchas cosas. Bueno, las características de la rinitis alérgica, volvemos a repetir. Síntoma predominante, obstrucción nasal. Síntomas oculares, los más frecuentes, prurito faríngeo y después el oído, la garganta, ¿no? En las rinitis ocupacionales, lo que les hablaba de las rinitis de los panaderos es el dermatofagoides farinae. Farinae quiere decir harinas, ¿no? Los ácaros de las harinas. Y los laboratorios también hay las rinitis ocupacionales. Y los estigmas alérgicos, los estigmas, quiere decir lo que demuestra que alguien tiene alergia, es la fascia adenoidea, el saludo alérgico, edemas panturrales y las ojeras alérgicas, que es similar, ¿no? a los edemas panturrales. Ahí tenemos. Una respiración oral crónica nos va a producir alteraciones de los labios, como les decía, una alteración en el cierre bucal y o paladar ojival. El paladar ojival se hace así, hacia arriba. No se olviden que el paladar óseo es el piso de las fosas nasales, y ese piso de las fosas nasales, bueno, el techo de la boca es el piso de las fosas nasales. Como eso sube hacia arriba, las fosas nasales son más estrechas. Aunque se les opere, aunque se les haga todo, las fosas nasales se vuelven chiquititas, son chiquititas, bien chiquititas su nariz, y no entra mucho aire, para toda la vida. No acaba este tema, miren. No son como 50 slides o 60 y las otras de las sinusitis también son lo mismo. Hallazgos de la exploración física: mucosa nasal pálida y edematosa. Ya saben. Ustedes ven mucosa nasal pálida, ¿cómo pueden controlar eso? Con la mucosa que hay en la boca, es rosada, en la nariz es pálida. Ustedes ven mucosa nasal pálida, es rinitis alérgica. Hasta que se muestre lo contrario. No he visto ningún. Bueno, sí he visto mucosa pálida en otros pacientes, los que tienen linfomas, y tienen la misma sintomatología y con linfomas en la nariz. En paladar ojival, ya les mostré el dato, la hipertrofia de los folículos linfáticos en la pared posterior de la faringe, ¿no? Entonces se abre la boca y los folículos linfáticos, unas bolas rojas se ven detrás. Eso nos está hablando, ¿verdad? La endoscopia nasal es útil para la evaluación exacta de las fosas nasales. Los estudios complementarios, bueno, esos son los estudios complementarios. La prueba para diagnosticar sinusitis y o patología rinosinusal, o el estudio específico, es la tomografía computarizada, para ver ahí adentro cómo está. Radiografía, ecografías, pues no nos sirve. Tomografías. El diagnóstico etiológico es medir los anticuerpos para confirmar, ¿no? los datos de la análisis. Hay las pruebas diagnósticas para esto. Pueden sacar de fotos, no se lo hablaré. Tenemos que acabar ese tema. ¿Está ahí? ¿Ya? Voy a preguntar. Aunque 3 o 5 preguntas más por usted. Ya. Diagnóstico de rinitis alérgica. Bueno, están las otras pruebas, ¿no? También pueden sacar de fotos las pruebas de provocación nasal, que son así. No poner en contacto la mucosa nasal y impregnar pisos de papel. Los resultados se valoran mediante manometría y atención de síntomas alérgicos. También han llegado a sacar. Este tema es muy amplio, tengo un libro de bosques, rinitis alérgica. Las pruebas in vitro de determinación de IgE. Algunos pacientes les he pedido las pruebas in vitro para determinar para ciertas cosas. Y sales para esta cosa, para esto. Se le aleja, se le da tratamiento para esas cosas.
Y después de un tiempo no sirve. Se le hacen las pruebas y a otras cosas más de que son muy inespecíficas. Hay la determinación de sinófilos en el sudado nasal, tratamiento farmacológico, profiláctico, el cromoglicato de sodio para evitar las secreciones, los antihistamínicos de segunda generación, los de aplicación nasal, nosotros damos corticoides locales o antihistamínicos o a veces damos los simpatomiméticos, ¿no? Pero no mucho, la sodofelina y demás no son bien que produce éstasis ideal, ¿no? Puede agravar las complicaciones. Tenemos un montón de medicamentos que se usan, un montón. Simplemente se controla la rinitis alérgica. El mejor tratamiento para la rinitis alérgica es la profilaxis. La persona tiene que identificar, o los padres, tienen que identificar a qué tiene alergia el paciente y alejarse de eso. Hay gente que dice, no, está mal muchos años, se cambia de casa, no hay más, se sana, ¿no? Y es la casa, las casas viejas, llenas de animales, a veces arriba tienen un tumbado, tienen animales, gatos, palomas y demás, ahí caen sus ácaros. La inmunoterapia también se da. En la inmunoterapia recomiendan tratamientos por 5 años y se logra mejoras, y a veces empeora cuando se suspende el tratamiento. La experiencia que tengo, se les ha dado tratamiento por 4 o 5 años, después se suspende eso y vuelve a enfermar igual. 4 o 5 años la han estado pagando el inmunólogo por algo que les hace de muy poco. Lo mismo, acá está hablando de lo mismo. No, factores que consideran parte pueden utilizarlo, pueden sacarlo si quieren. Tenemos que sacar algo de los polipósitos más por la ya. Lo mismo, uno que sigue ahí. Y aquí se habla de la poliposis nasocinusoide. Se dice que los pólipos, la aparición de pólipos es la expresión más severa de la rinitis alérgica. Sin embargo, hay controversia porque los pólipos también son resultado de una infección crónica en la nariz. Por lo tanto, se han encontrado dos tipos de pólipos, los pólipos eosinofílicos y los neutrofílicos. Los eosinofílicos están relacionados con la alergia y los neutrofílicos están relacionados con la infección crónica. En muchos textos dice que los más frecuentes son los neutrofílicos, sin embargo, no vemos eso. No es así. Generalmente los pólipos se asocian con asma, intolerancia a la aspirina y enfermedades respiratorias convencionales. Otros factores, ahí tenemos los otros factores. A veces hay alteraciones de otro tipo. Y bueno, ahí puede ver la patología es desconocida, se localiza en la parte lateral alta o en el real medio o en el superior. ¿No? A veces la puede encontrar en el tipo que dice. En el otro tema también hay esto, por eso no estoy illuminando mucho. Los síntomas son obstrucción respiratoria nasal, diarrea, anosmia, es parte de la rinitis alérgica los que tienen, ¿no? La mayoría de las personas que tienen pólipos es que han tenido una rinitis alérgica muy severa y no controlada, y hacen pólipos. Y algunos hacen pólipos que no han tenido rinitis alérgica, y suele ser otro el problema. Por ejemplo, los niños pequeños nunca tienen pólipos. Cuando tienen pólipos, un niño pequeño hay que pensar en fibrosis quística, que es otra enfermedad, ¿no? Los adultos, generalmente cuando hay pólipos, hacen pólipos en ambas fosas nasales, pero cuando hacen una sola fosa nasal, los pólipos pueden no ser pólipos, puede ser un tumor. Hay uno que se confunde con poliposis y es el papiloma invertido, por ejemplo. El papiloma invertido es un tumor que parece pólipos, pero no es. Es un tipo de papiloma. Parece pólipos, pero tiene aspecto cerebral, no es así. Y ese papiloma invertido puede transformarse o puede malignizarse, ese es el punto importante de saber de esto, ¿no? El tratamiento es similar, ¿no? Los corticoides tópicos, orales, inyectados, etc. Los corticoides sistémicos, tópicos, y toda obstrucción de la nariz produce infecciones. Lo que más se recomienda para eso es la cirugía, ¿no? Hacer las polipectomías, etc. Es bastante complicado estos pacientes. Las estructuras están tan cercanas a la base del cráneo, hacia arriba, que cuando se opera a veces tienen ginorraquia, ¿no? Fístulas del proceso raquídeo, o sin querer se entran, las personas que se dedican a hacer y están empezando, se entran a órbita, y luego aparece por otra vez, puede ver hasta aquí.
Eso es todo respecto a las rinitis. En otras palabras, ha sido la introducción. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 3, ¿no? De mamá. No. Por favor. ¿Qué les puedo pasar aquí? No, ¿cómo pues? ¿De dónde les voy a preguntar? Por favor. Les estoy dejando el artículo. Imagínense que les dé las diapositivas y todo el montón de gente que no ha venido. No lo vamos a hacer. Si estuvieran todos, sería otra cosa. Les doy. ¿Cuántos son ustedes? ¿110? ¿115? 80 y algo. Aquí son como 15. No, 20. Ya 16. Ya Ya la corrección. Pero eso no es nada, este es más relevante. Rinosinusitis. No, pero he visto que en el mismo del programa de las médicas indican la bibliografía. ¿Ese es mi libro o...? No, pero haremos el tema por día, al final vamos a ver después. Se da los temas. Les van a pedir, ¿ya? Si yo encuentro, yo les paso. Introducción. Bueno, la rinosinusitis. El término, toda rinitis, que ya saben que es la rinitis, ¿no? Acabamos de hablar. Toda rinitis, no es sinusitis. Y no toda sinusitis, no es rinitis. Definición, son inflamaciones agudas crónicas de los senos paranasales. El 5% de la población padece una sinusitis crónica. La etiología es consecuencia de la propagación de una patología nasal, sobre todo tipo banal, o una rinitis aguda. Es una propagación hacia los senos paranasales. Y la etiología o la patogenia generalmente son una serie de bacterias que es recurrente para la sinusitis que va a estar. Casi el cuadro clínico es similar para todos, dependiendo del seno paranasal afectado. Se habla más que todo de la afectación de todos los senos paranasales, y eso es una pansinusitis, y a veces hay las sinusitis localizadas específicamente. En los senos paranasales que más se afectan, bueno, voy a hablar más del cuadro, son los niños, los etmoidales anteriores, y en los adultos, los maxilares. Aunque en el texto que yo les he pasado a otro grupo, y si encuentro yo les voy a pasar también todo el texto, no los slides, pero ¿no quieren el texto? También. ¿No quieren las preguntas? Sí, Con las respuestas más. Sí, verdad. No se olviden que cuando ustedes salgan profesionales y tengan pacientes, cada paciente va a hacer su examen. Y si no han estudiado para sus exámenes aquí, los pacientes van a hacer eso. No saben. Eso es para la serie se ha quedado. Es para la pena. Cada paciente es el examen de médico. Bueno, entonces, la causa más frecuente son las rinitis, las cuales la más frecuente es la rinitis. Y eso nos produce obstrucción del óseo de drenaje a nivel del meato medio. Las cervillas etmoidales anteriores, seno frontal y senos maxilares drenan en el meato medio. Entonces, cualquier cosa que nos afecte ahí, senos más afectados en adultos, senos más afectados en niños. En ese libro, por si yo les diera el texto, van a decir, pero doctor, en el texto que nos ha dado no dice así, pero yo les estoy diciendo aquí. ¿Ya? Les estoy diciendo aquí. Senos más afectados en adultos, maxilares. Senos más afectados en niños, etmoidal anterior. En el libro dice etmoidal anterior también, en el texto. ¿Ya? Pero no es así. Etmoidal anterior en niños y de forma secundaria, etmoidal anterior en los adultos. Y maxilar de forma secundaria en los niños. A partir de los 12 años para adelante, en los niños se afecta más el maxilar, de forma igual que los adultos. Los terceros más afectados son los frontales, que son rara vez que se enferman los frontales. Casi nunca se enferman los senos frontales, o muy rara vez. Es más frecuente los dos de arriba. Y el que es extraordinario verlo, que se afecta es el esfenoidal. El seno paranasal último en desarrollarse es el esfenoidal. El frontal se desarrolla muy tarde, los 18, 19 años está acabando de desarrollarse. Por eso, a veces hay niños, hay jóvenes que dicen, me duele aquí, tengo sinusitis, dicen frontal, si no se lo acabo de desarrollar todavía. ¿Ya? Dolor aquí es dolor aquí, no es sinusitis frontal.
El seno paranasal que más se enferma no es el frontal, todos miran que si duele aquí, todos, les incluye a los médicos que nos mandan a otorrino, todos, les duele su cabeza, cefalea, sinusitis, porque nos lanzan a nosotros. Y los pacientes de sus cefaleas quieren que nosotros diagnostiquemos y las saquemos. Por tanto que vienen a otorrino, todas las cefaleas habidas y por haber, hay un cuadro que yo les voy a preguntar, diagnóstico diferencial de las cefaleas. Ahorita van a mostrar ese cuadro. Niños, ¿es sinusitis frontal? Es una etmoiditis o una sinusitis etmoidal que sea complicada, ¿no? Todo niño con absceso palpebral, ¿ya? O con conjuntivitis unilateral puede ser, tiene sinusitis etmoidal hasta que se demuestre lo contrario. Mi hijito le duele su cabeza y su ojo está rojo, conjuntivitis. Gotitas, nada de gotitas, tiene que diagnosticarse de etmoiditis. Primero, ¿ya? Más frecuente la sinusitis maxilar. Aquí vemos cómo se ve la sinusitis maxilar en adultos. Esta es la proyección de Bates. No se olviden, siempre les enseño esto en forma de doble, de proyección de Bates. Y esta es una tomografía. Etiología. Hay locales, anatómicos, ambientales, individuales, sistémicos e infecciosos. Locales. Las manifestaciones locales, inflamación de la mucosa por infecciones virales o bacterianas o del vecindad. Esas son las rinitis que hemos hablado, ¿no? La rinitis catarral y todas las cosas que hemos hablado hace rato. También puede darse en las sinusitis crónicas que ya hay una alteración anatómica, ¿no? Puede haber tumores, pólipos o desvíos de tánica. Anatómico, bueno, en las anatómicas, desvío de tánica. En sí, hay no lo dice específicamente, pero las ambientales. Aquí en La Paz, todos van a empezar a tener rinitis y o sinusitis a partir de este mes o del próximo mes, por el cambio ambiental y sequedad, ¿no? La sequedad. Los factores individuales, bueno, por la alergia, ¿no? Las discusiones. En sistémicos, enfermedades sistémicas, ¿no? Como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una afectación del metabolismo del cloro. Las células ciliadas no metabolizan bien el cloro, por lo tanto las secreciones de mucos son muy espesas y se acumulan, por lo tanto la persona se enferma una y otra vez, hace bronquiectasias y generalmente llegan hasta cierta edad de la juventud y después mueren. Y los infecciosos, ¿no? Ya sea por bacterias, virus, algunos como rinovirus, etc. Lo que hemos hablado en las rinitis, no tengo que hablar mucho de eso, estábamos hablando de eso. Entonces eso nos produce sinusitis agudas, o si queda más, se produce una sinusitis crónica porque no persistencia es. Ahora vamos a desarrollar todo lo que hemos hablado acá y acá, ¿no? Los factores locales, inflamación de la mucosa por infección de vecindad. En los niños, las adenoiditis producen sinusitis. Cuando ustedes vean a un niño que tiene sinusitis, o tiene sinusitis y van con su radiografía de senos paranasal. O sea, ustedes ya tienen que saber que todo niño que tenga moco por su nariz, que son muchos los niños, hasta sus mocas, están chupando los bebés, si no se cuidan, si los papás no cuidan, están chupando sus mocos, es por adenoiditis. Las adenoiditis producen estas secreciones. Las adenoides son, porque los que no han notado todavía, son las amígdalas que están al fondo de las fosas nasales, las amígdalas rinofaringeas se llaman, y eso produce estas secreciones y o sinusitis secundaria. Y esas adenoiditis producen amigdalitis también. Y las amigdalitis y las adenoiditis se producen por alergia. Los que tienen rinitis alérgica tienen las adenoides y las amígdalas grandes. Nunca he operado a un niño de amigdalitis o de amígdalas grandes que no haya tenido una rinitis alérgica primero. La rinitis alérgica hace que las amígdalas crezcan. ¿Están entendiendo? Pólipos y tumores, bueno, cuando hay tumores en la esofágica también producen estas situaciones. Las anomalías congénitas también nos producen eso, los que tienen atresia de cuerdas parcial se enferman, las hendiduras palatinas, cicatrices traumáticas, etc. Tienen un mal manejo de las temperaturas en las fosas nasales, por lo tanto se enferman seguido. Aquí estamos hablando de lo mismo, las causas de la rinitis, de la sinusitis, las ambientales, las locales, los diatogénicos, factores sistémicos, hábitos tóxicos, como la inhalación de cocaína. He tenido en algunos grupos, siempre les hago revisarse los alumnos, y algunas veces hemos encontrado alguno que otro alumno que tiene su perforación septal. ¿Qué ha pasado? No, así no se me ha hecho nada. En perforación septal es porque están inhalando cocaína. Y no nos va a dar esto fuertes. Alumnos este año. Tienes un crimen. ¿En serio?
Factores anatómicos. El 30% de las personas presentan variaciones anatómicas. Pueden favorecer las alteraciones anatómicas favorecen las presiones de sinusitis. La apófisis fusiforme son estructuras que están dentro de la nariz. A ver si vemos alguna foto ahí, la foto alguna slide. Es que cuando es grande o paradójica obstruye el óseo maxilar. El óseo maxilar, que cuando es menor a 4 milímetros de diámetro. El cornete medio, que ya les he dicho dónde está, ahí en anatomía de los senos. El cornete medio está hiperpneumatizado, es muy grande el cornete medio porque se llena de una bolsa de aire ahí, y a eso se llama cornete paradójico, cornete paradójico. Los cornetes inferiores a veces son grandes también, el hueso se neumatiza, son conchas curiosas, se dicen. O el etmoides puede ser una bula prominente, o las celdas de Haller, cuando hay más celdillas etmoidales, ¿no? Hay hiperneumatización, y eso produce obstrucciones posteriores. El receso frontal, que es lo que está por delante de la bula etmoidal, hace que las celdillas de la evidencia salgan prominentes y el conducto del seno frontal es estrecho, o el tabique tiene desviaciones sus poros. El tabique, como ustedes saben, es lo que tabica el lado derecho de la izquierda, es esto de acá. Aunque no crean, ustedes a veces confunden su oído, dicen tabique, le dicen a los huesos propios de la nariz, tabique es este, que tiene la porción cartilaginosa y la porción ósea. Entonces, las desviaciones sobre los poros del tabique producen hipertrofia de los cornetes. Aquí dice, por ejemplo, cornete medio, cornete inferior, etmoides, etcétera, que sean grandes, etcétera, deformidades paradójicos, cornetes dobles, etcétera. Eso es cuando a veces hay desviaciones del tabique, y esa desviación del tabique corresponde. El tabique por dentro está desviado hacia un lado, este cornete no se va a quedar ahí, tiene que crecer para calentar y merecer el aire, y pues crece mucho, y al crecer mucho se produce el curso de deformaciones para compensar y produce sinusitis. Aquí está el tabique, y aquí es el cornete medio que se ha neumatizado. Normalmente el cornete medio es así, y aquí en este lado el cornete medio se ha neumatizado, ¿ya? Y produce obstrucción. Aquí está el tabique. Ahora en el caso de allá, ya tenemos el tabique que está desviado. Y ese desvío tabique ha hecho que este cornete haya crecido y antes se lateraliza. Y los óseos se obstruyen. Factores ambientales, hace rato les sacado foto, ¿no? Los factores ambientales que les he dicho, los colores y todo. Todas esas cosas nos producen sinusitis, ¿no? Pues el frío, si alguien ya tiene sus cornetes grandes, el frío hace que los cornetes se congestionen más para calentar el aire, pero ya obstruyen adentro. La calefacción produce sequedad del aire fresco. Esa sequedad, no sé, en este caso sequedad, las cilias no tienen donde moverse y se produce esta sequedad, y o los químicos, ¿no? Tengo pacientes que son de Vita, de INC y de Resor, que son los químicos que tienen el índice laboral, ¿no? El tabaquismo también nos produce una contaminación ambiental y nos produce alteraciones, daño en las células ciliadas, y se produce una metaplasia y o displasia. También el humo. Factores individuales, justamente lo que hemos hablado hace rato, ¿no? La actividad no alérgica, la alergia misma, la disfunción vasomotora, ya saben que es la disfunción vasomotora, la intolerancia a la aspirina también puede producir poliposis, ¿no? Pues intolerancia a la aspirina, o los aires, ¿no? La tirada de, bueno, ahorita no estoy seguro de esa, los factores psíquicos y emocionales. Factores psíquicos y emocionales están relacionados a la disfunción vasomotora, ¿no? Cuando una persona tiene alguna alteración psiquiátrica, digamos, en mayor grado, hay un mayor predominio del parasimpático y se produce secreción nasal y obstrucción, ¿no? Las fuerzas altas. Y también las señoras embarazadas. Bueno, los factores sistémicos, enfermedad de una mucosa general, una afectación general de la mucosa, la fibrosis quística, las discinesias ciliares primarias, el síndrome de Cartagena o de Morier-Kuhn, que producen alteración del transporte mucociliar. Como las cilias no se mueven, la persona se enferma de sinusitis, ¿no? Hay aparición de poliposis difusas, es difícil e imposible localizar el foco primario. Las discinesias ciliares primarias, los cilios no se mueven o no transportan las bacterias, y la persona se enferma. Hay invasión bacteriana y invasión viral. Las otras causas sistémicas, la diabetes. El diabético es el que tiene SIDA antes del SIDA, ¿no? La diabetes es el SIDA antes del SIDA.
Antes, cuando no había SIDA, ¿qué había? Diabetes. Y el diabético moría de todo, igual que el que tiene SIDA. Y ahora lo siguen haciendo, siguen muriendo por los las alteraciones de nutrición y o las inmunodeficiencias. El punto aquí de las inmunodeficiencias, cuando una persona tiene alguna alteración, alguna inmunodeficiencia, se enferma seguido de sinusitis. Se dice que uno de los síntomas primarios de la inmunodeficiencia es el SIDA. Sin embargo, cuando una persona se enferma seguido, tiene algún tipo de rinitis alérgica que se enferma seguido, va al médico y el médico le dice, ¿por qué pues, me enfermo tanto? Sus suplementos deben estar bajas. Le está diciendo como deficiente, pero no es así. Aquí tenemos un paciente con fibrosis pulmonar o fibrosis quística, que es con fibrosis quística que tiene alteración en los pulmones, tiene también sus edema en los senos paranasales bastante comprometidos, ¿no? Así, los yesos obstruyen los órganos de drenaje, todo está comprometido. Los agentes infecciosos que producen sinusitis en orden de frecuencia son estreptococo, neumonía y neumococo, 40%, hemófilos influenza, 25%, Molacera catarralis, 20%. El estreptococo piógenes es más que el otro, pero no hay un término específico, pero el estreptococo grave y anaerobios es 7%. Todos excepto uno tienen el tanto porcentaje de presión, etc. No, buena pregunta, no está armada esa pregunta. ¿Cuál de los siguientes? Las tres relevantes. Si no es para el parcial, es para el segundo turno. ¿Ya? Para el segundo turno. Y para el segundo turno. Más bien les puedo ayudar más. Virus. Bueno, los virus, los coronavirus, pues aquí, ¿no? Ya poner los hongos aspergillus candida y mucor. Los hongos cuando producen centro de la candida, que no es mucho problema, la sinusitis fúngica suele producir necrosis en los centros parentales, ¿no? Los que nos pueden morir si no es candidística. Están los porcentajes de protocolos de circulación. Patogenia, ¿no? Toda sinusitis tiene alteración del transporte mucosal. Ya les he dicho esto, ¿no? Alteración de la ventilación del seno. ¿Cuál es la patogenia? Se obstruye el óseo de drenaje del seno, hay presión negativa, se llama el sinus ex vacuo, hay hipoxia y alteración del recambio gaseoso del seno y hay lesiones en la mucosa sinusal y sus hilos. Por lo tanto, al haber esa lesión, la persona siente una presión todo y en algún momento se abre y se invade la nariz de la fosa, las fosas son un filtro y ese filtro produce una invasión bacteriana y al invadir a los senos paranasales se van a encontrar con una zona donde las cilias han sido dañadas por la presión que les ha dañado, hay un edema, hay restos celulares, hay células muertas, hay líquido, hay calor, humedad y por lo tanto es una zona muy fácil de aplicarse, muy fácilmente invadible. Si ustedes fueran residentes les preguntaríamos nosotros ¿por qué se produce la sinusitis? Y la respuesta de la residencia es por patología del complejo osteometálico. Pero como no son residentes, les vamos a preguntar lo básico. ¿Por qué se produce? Porque hay un virus. Aquí tenemos, miren, deformidades. Aquí hay una deformidad y eso ha producido que el meato medio es el más estrecho. Aquí esta es la apófisis unciforme que hablábamos hace un rato. A veces muy grande, muy pequeña, muy corta o está obstruida. El meato está alterado, es una concha bullosa, el meato medio, también puede haber concha bullosa del meato inferior, y también puede haber, de la crista galli. Hay una alteración del meato medio, hay el meato medio, el cornete medio también, el apósito unciforme, o hay una deformidad, esta deformidad, miren, aquí está el tabique, hay una autoridad del tabique que ha hecho que con el tiempo esto crezca para compensar, y ese crecimiento ha producido alteraciones en el drenaje. Si bien aquí no está obstruido, hay mayor tejido, mayor vascularización en esta zona, y el crecimiento del cornete hace que el drenaje tienda a cerrar. Esta apertura del ostium no está todo abierto, simplemente es una cosita así de 4 a 6 milímetros. Entonces todo su alrededor suele estar más congestionado. Por ejemplo acá, miren, aquí está el cornete muy grande, como puede estar el hiato semilunar, y aquí el infundíbulo, o la porción unciforme, y ese es el ostium de drenaje. La patología se produce por una alteración en todo lo que es complejo, estas estructuras que están ahí, más cercanitas, ¿no? Cuando alguien,
ustedes, por ejemplo, si tienen algún accidente o alguna pelea o algún golpe queriendo o sin querer, se produce un desvío por un traumatismo donde el tabique, en el periodo de 2 a 3 años, los cornetes crecen, se produce una alteración en su forma. ¿Para qué? Para compensar el aire, para que los cornetes calientan y humedezcan el aire. Por eso crecen y se deforman. No pues que se golpearon y estaba bien y en solecito se ha torcido y queda así. No. Se deforman y esa deformidad hace que la persona se enferme. Sinusitis, formas evolutivas de la sinusitis, agudas o aguda crónica, recurrente residente, pansinusitis y polisinusitis. Estos conceptos les gusta preguntar a los doctores. A mí me gusta mucho preguntar, pero como está ahí, les voy a preguntar. Así sé que los otros no va a estar preguntando. Se dice que las sinusitis agudas se presentan de hasta las 3 semanas, su valor es de 3 semanas, que los 3 es mayor de 2, que son 2 semanas, son 3 meses, ¿no? La recurrente o recurrente, por lo tanto, la paciente, todos por decir lo mismo. Eso es lo que dicen. Síntomas. El más frecuente síntoma es la sensación de falta de aire. La sensación de nasal, 70%, ahí está el porcentaje y todo. La cefalea algefacial intensa, 50%. La palpación desencadenante aumenta los puntos sinusales. Puede no desencadenar la sinusitis crónica. En las sinusitis crónicas nosotros a veces revisamos a los pacientes y el paciente tiene las molestias difusas y no le molesta casi nada, ¿no? Es más fácil diagnosticar una sinusitis aguda que una sinusitis crónica. ¿Ya? La mayoría de las veces estamos frente a sinusitis agudas, por eso es más fácil. Pero cuando es sinusitis crónica no es tanto. Como verán acá, en la tabla de sinusitis crónica puede haber o no haber, puede haber o no haber, ausente, presente, qué cosa, hiposmia, o no son sí. No siento muy bien los olores, nada más puedo decir. Pero en la otra, todas esas cosas sí, ¿no? Ahora, yo muchas veces les digo a mis alumnos, cuando nosotros vemos rinorrea verdosa en el paciente, es sinusitis hasta que se demuestre lo contrario. No tenemos que hacer la rinorrea. Nosotros miramos la nariz, hay moco verde o blanco o plomo. Blanco, cuando dice blanco digo blanco, no digo cristalino. Vemos y hay rinorrea, tiene sinusitis. Ya ves los pacientes, sinusitis, pero doctor, no me duele aquí, eso me es dolor aquí. ¿Ya? Ahora, muchas veces la cefalea, que suele ser intensa, pero a veces no hay cefalea intensa, simplemente hay cefalea. La mayoría de los pacientes que tienen rinitis, una obstrucción por sus cornetes grandes, que el tema que hemos dado, tienen cefalea. Pero no puede ser, no es muy intensa, pero la cefalea es por hipoxia cerebral. No respiran bien y eso les produce una cefalea holocraneana, así difusa. Esas personas pueden hacer sinusitis y cuando tienen sinusitis aumenta la cefalea. Siempre me duele la cabeza, solo que hace 2 semanas es más, o hace una semana, 5 días es más, ¿no? Entonces, el dolor referido puede ser occiputio, cuando es occiputio generalmente puede deberse a sinusitis esfenoidal, cuando es el pértex puede ser esfenoidal también o esmoidal posterior, y o el temporal. Cuando es temporal, puede ser maxilar o puede ser esmoidal anterior. Ya vamos a hablar más un momento después. La cacosmia subjetiva, cuando hay olor fétido en la nariz, no es una ocena como una rinitis atrófica, ¿no? Que les hablaba hace rato. Cuando hay fetidez y es sinusitis, siempre es por muela y siempre es maxilar, ¿no? La raíz dentaria, a partir del segundo premolar hacia atrás, las raíces dentarias suelen ingresar dentro del seno maxilar. Entonces, cuando hay caries, a veces hay gente que tiene sus caries ahí, se hacen hacer conducto, se les rompen las muelas y sigue sus restos de muela ahí metida. Pero aunque ya no le moleste todo, la caries va subiendo y llega hasta las raíces. Y cuando llega a las raíces empieza a salir olor fético de la nariz. Aunque va una muela hedionda así por la nariz, y eso es una sinusitis odontófica. La hiposmia no, bueno, está. Los síntomas secundarios, edema facial uno puede haber, epistaxis, lacrimeo frecuente, tos, estornudos, molestias faringes, autofonía cuando produce afectación de la trompa de Eustaquio, y las hipoacusias son cuando está afectada la trompa de Eustaquio, como las maneras de Valsalva, escuchar mejor lo que hacen los pacientes. Esta es la sinusitis, ya han visto desde hace rato, ¿no?
Les muestro las mismas imágenes porque la rinitis, sobre todo la alérgica, tenemos lo mismo. Y los que tienen rinitis alérgica suelen hacer sinusitis de repetición. No se olviden de eso. Los síntomas generales de la sinusitis: fiebre, mal estado general. Habitualmente, a ver, los que tienen síntomas generales como fiebre y mal estado general no tienen pues fiebre y mal estado general ni su sinusitis. Tienen un compromiso infeccioso, ¿no? Un resfrío muy severo, pues la fiebre, malestar general, están con escalofríos, están con tos, bronquitis, su faringitis y todo lo demás, y a eso se ha sobreagravado su sinusitis. Diagnóstico: bueno, la sinoscopía es mirar dentro de la nariz. Los textos actuales hablan de hacer una sinoscopía endoscópica, porque tenemos una cámara y podemos registrar y podemos evaluar las estructuras. Con una sinoscopía simple apenas vemos la cabeza del cornete inferior y algo del cornete medio, pero con una sinoscopía endoscópica podemos evaluar mucho más adentro, ¿no? Y como les decía hace rato, el diagnóstico específico, estoy hablando de para que no se duerman, es la tomografía axial computarizada. Ese es el gold standard por el cual se diagnostica la sinusitis. Nada de otras cosas. Si quieren diagnosticar sinusitis específicamente, tomografía. Ahora, a todos no se les puede pedir eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir una radiografía simple y se hace un tratamiento. O si hay algún hallazgo que parece medio raro, así, tomografía. Pero en otros países ni siquiera la piden directamente. Resonancia no nos sirve para sinusitis. La resonancia nos sirve cuando hay tumores, neoplasias que nos hace pensar que hay algo que no coincide con la patología, ¿no? En esos casos se pide resonancia. Ahora sí, formas clínicas de la sinusitis maxilar, la sinusitis etmoidal. La sinusitis maxilar, la más frecuente en adultos. La cefalea es infraorbitaria o suborbitaria. En sí no es cefalea, es dolor facial, duele aquí les duele, ¿no? Ese dolor se puede irradiar hacia la órbita, ¿no? Hacia la órbita, se irradia hacia aquí, este lugar. Esa irradiación, aquí, duele aquí y aquí. Aumenta cuando se flexiona la cabeza, siempre que se le está cayendo la cara, ¿no? Al agacharse y al presionar el punto infraorbitario, ahí duele, ¿no? La rinorrea es mucopurulenta. Generalmente cuando es agudo, la persona ha tenido un resfrío. Por lo tanto, es cuando el paciente está en recaída, para que ustedes se acuerden. Cuando el paciente está en recaída, se siente mucho peor, hay mayor compromiso que cuando tenía la sinusitis, la rinitis viral. Entonces, eso nos produce la sintomatología. Y la cefalea es vespertina. La cabeza duele también, la cabeza es vespertina. Miren, con B chica. Bueno, algunos de los doctores y docentes que están aquí, hace muchos años estábamos en otras universidades también. Yo les preguntaba, ¿qué tipo de dolor produce la sinusitis maxilar? Según horario, y algunos me respondieron, yo ponía, aquí nos pide sobre todo opción múltiple, ¿no? Es más fácil. Pero nosotros salíamos para rellenar, y algunos me ponían cefalea vespertina, con D. ¿Qué es vespertina? Yo les decía, al despertar. ¿Qué es vespertino? ¿Qué es? En la tarde. Cefalea vespertina es en la tarde. ¿Ya? Nada de vespertina. En las casos de sinusitis maxilar crónica hay rinorrea, obstrucción nasal ventral, bilateral, cefalea, es muy raro. Lo que nos importa más es lo que está con la parte aguda. En la sinusitis etmoidal hay cefalea pulsátil que agrava, es parecida a la maxilar, pero es un poquito más frontorbitaria. ¿Por qué? Porque está aquí cerca, al radio interno del ojo, aquí están los centros etmoidales. Y se irradia esta parte. De ahí la confusión que si duele aquí, sinusitis, y si es aquí, es frontal. No, ese es muy. Y también se irradia la maxilar. ¿No? Hay dolor a la presión ocular, suele asociarse a la sinusitis maxilar y o frontal. Hay dolor a la presión ocular, no presión ocular aquí, en el piso. Aquí hay una muesca, ¿no? Donde está el proceso epitelial. Ahí. Crónica, bueno, ahí pueden leer lo que es la crónica. ¿No?
empeora la calidad. Ahí está. Sinusitis maxilar, hay edema, este es todo el seno maxilar, hay edema, no se ven bien los contornos de los senos paranasales y hay un nivel introaéreo bilateral. Aquí un poco están complicados también los frontales en este caso. El problema no ha sido la sinusitis frontal, allá, ha sido la sinusitis maxilar que ha complicado con el etmoidal y ha llegado a obstruir el rostro del drenaje del seno frontal. Acá tenemos una sinusitis esfenoidal derecha, todos los esfenoidal derecha, anteriores y posteriores, los esfenoidales anteriores y los posteriores de la derecha. Niño con sinusitis etmoidal. Niño con sinusitis etmoidal. ¿No? Ustedes pueden decir, no, una conjuntivitis. Sinusitis frontal. ¿No? La sinusitis frontal aguda es una cefalea en la región frontal que aumenta con los esfuerzos al poseer o al agacharse. Se caracteriza la sinusitis frontal porque duele en la noche. ¿Por qué? Porque los ósteos de los senos frontales están acá abajo, o sea, son inferiores, y durante el día, cuando uno está parado, se drena hacia abajo por la gravedad. Cuando se van a echar en la noche, se quedan ahí y entonces empiezan a acumular las secreciones y empieza a ver que se juega nocturno. En un texto, bueno, no digo eso. En un texto decía que es la cefalea diurna y en la noche se drenan las secreciones como va a ser una botella. Pero está mal. ¿Ya? Toda sinusitis frontal es una emergencia. La sinusitis maxilar y etmoidal se puede hacer tratamiento, pero la sinusitis frontal aguda es una emergencia. ¿Por qué? Porque puede producir un absceso cerebral, puede producir unos abscesos perioritarios, ¿no? Entonces es una emergencia. Todo paciente que se diagnostica con sinusitis frontal tiene que internarse y recibir tratamiento urgente. No es, tengo sinusitis, me duele aquí y estoy con dos pastillas. No, el paciente no puede estar así, porque no puede, además, porque duele mucho, tiene enloquecer el dolor. A este paciente se le puede hacer una pequeña percusión en la frente y se retuercen de dolor. ¿Ya? No es así, no es la sinusitis frontal cuando se presenta. Y la sinusitis frontal crónica, hay más o menos esa sintomatología que tiene otras características. ¿Ya? Y la sinusitis esfenoidal también suele ser una emergencia porque los pacientes tienen alteraciones en la visión, porque el seno esfenoidal en las paredes laterales está pasando el nervio que tiene alteraciones visuales cuando se presenta. Y es muy raro, ¿no? Los dolores de la sinusitis esfenoidal se refieren al occipucio, al vértex y a la región temporal. Lo que les decía, la sinusitis crónica, la esfenoidal crónica es un poco difusa. Toda sinusitis crónica es un poco difusa en su presentación. Tiene otras características, ¿no? Hiposmia, caposmia, sensación de mal olor, etc. Cuando hay sinusitis frontal, a veces se produce, no, espera un poco, sé que mi voz parece una rubia, pero no. Ya, se produce una osteomielitis de la tabla anterior del seno frontal. Pero para que no se duerma, ¿cuál es el sistema más característico de la sinusitis frontal? Justo lo que estamos viendo, ese vacío tiene acá. Ese no es esfenoides. Esfenoides estoy hablando. Esfenoidal acá, dicen que el molde se activa. Cuando se produce la osteomielitis de la tabla anterior de una sinusitis frontal, la sinusitis frontal tiene una característica particular. La mucosa del seno frontal está revestido la mucosa tiene la característica del drenaje venoso de los senos frontales, es que sus venas atraviesan los huesos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Son venas diploicas. Y al ser venas diploicas, la infección puede llevarla hacia adelante y nos produce una bola en la frente que es conocida como tumor de Pott. Que algunas veces yo les he preguntado, ¿qué es el tumor de Pott? Es la osteomielitis tuberculosa de las vértebras. Eso no es tumor, eso es enfermedad. ¿Bueno? La de Pott sé que les enseñan en la patología, pero en Puerto Rico les enseñan eso. Los debes todas las pistas. Tumor de Pott, el mismo lo describe es osteomielitis, ¿ya? De la tabla. No se olvide, cuando se presenta esto, lo mismo hacia adentro se puede estar produciendo hacia el cerebro. ¿Usted también está durmiendo? ¿Usted es su dirigente?
Sí. ¿Quieres ser perro? Sinusitis esfenoidal, ¿bien? Ahí está. Vamos a ver lo que es. Yo sé que están aburridos, yo estoy más aburrido que ustedes. Sinusitis esfenoidal. ¿Ya? Rara en su presentación, pero la cercanía de los grandes vasos y demás es la carótida interna está al lado en la parte lateral y también el nervio orbital. Ahora, ya hemos empezado el primer tercio del tema, cuando son los segundos tercios. Las enfermedades asociadas desencadenantes o secundarias, ¿cuáles son? Todas esas son. Sáquenle foto, pero no voy a ver. No, después de ver. La rinitis alérgica ya les he hablado. El asma también. El asma es la alergia de la vía aérea inferior. Las bronquitis recidivantes, las bronquitis generalmente están relacionadas con el síndrome de vía aérea superior. Las disinesias ciliares primarias que ya les he hablado, el síndrome de Cartagena y el Munichum, el síndrome de Cartagena y las otras cosas que nos ponen la siguiente, doctor. Despierte, ¿por qué están conversando ustedes? Están viendo de su compañero. ¿Qué llanto para los diagnóstico diferencial. No se olviden, les decía, para que no se duerman, todo dolor de cabeza, los neurólogos, los ginecólogos, todo dolor de cabeza, sinusitis. Vaya al otorrino. Así nos lo mandan a nosotros. Cuando llega a nosotros sucede que no es sinusitis. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con todos los dolores de cabeza. Y ahí están todos los dolores de cabeza. Que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Ahí también hay un montón de preguntas que les puedo hacer. Bueno, la primera puede ser por sinusitis, ¿no? Las masivas enfermedades son las más frecuentes. Ahora hay la neuralgia del trigémino, ¿no? Puede verse los puntos gatillo. La neuralgia del trigémino. La neuralgia glosofaríngea. Existe la neuralgia del glosofaríngeo. La neuralgia occipital, la cefalea occipital es el síndrome de no quiero nombrar. Es el síndrome de ¿qué? ¿Alguien sabe? Estas personas que tienen la cefalea occipital, a veces hay un nervio aquí, medio occipital, que está apoyado viendo televisión, así en su casa y se apoya aquí, esta parte la puede poner una almohada o algo puede despegar. Tiene una cefalea occipital terrible, ¿no? Es el síndrome el nombre se la cefalea tensional también nos produce eso, ¿no? Las personas están muy estresadas. La cefalea migraña son los que tienen migraña. Muchas de estas cefaleas están relacionadas a la patología del ganglio simpático cervical superior. La cefalea ocular también está relacionada con ese ganglio. La cefalea intracraneal, bueno, es por tumores a nivel intracraneal, ¿no? Y la cefalea psicógena, ¿no? Los que creen que tienen todo, no tienen nada. Esa es la tabla. Y aquí continuamos, ¿no? El trigémino, el glosofaríngeo suelo del otro, el hipofaríngeo del oído, el vago, el nervio auriculotemporal. El nervio, el síndrome de Charring, el nervio de la neuralgia del nasociliar, el ganglio esfenopalatino, la neuralgia de Schluder se llama, el ganglio esfenopalatino, que produce el dolor en la nariz que se da del ojo, el glosofaríngeo, la neuralgia glosofaríngeo, les decía, la neuralgia trigeminal. Los que tienen neuralgia trigémino, por ejemplo, a veces entran, les acompañan, los van agarrando de sus brazos y el paciente está babeando. En la neuralgia de los faringes es similar. No pueden ni tragar su saliva, ¿no? Es un punto negativo del río, así que lo pueden tragar. Hay gente que tiene la neuralgia del glosofaríngeo, pero no es neuralgia del glosofaríngeo, sino que tienen la apófisis estiroides alargada, que se llama el síndrome de Eagle, se llama, ¿no? El síndrome de la apófisis estiroides alargada, que está estirada la apófisis estiroides, el ligamento
estiloideo se alarga, se osifica y la fosa estiloide se alarga más. Entonces aquí está bajando el nervio glosofaringeo y aquí por delante del nervio glosofaringeo está la amígdala y aquí pasa el nervio glosofaringeo y aquí está la fosa estiloide jugando al glosofaringeo contra la amígdala. Cada que traga, la amígdala aquí es afuera, aquí es la amígdala, cada que traga se mueve la amígdala y empuja el glosofaringeo y lo exprime contra la fosa estiloide que se ha alargado y le produce lo mismo que la neuralgia del glosofaringeo. ¿No? El tratamiento es sacar la fosa estiloide. Se saca la amígdala y de ahí se puede empujar. El auriculo temporal. La sociedad, dolor interno del ojo, dolor paroxístico, función nasal, aquí empiezan a llorar y les duele el ojo. El ganglio esfenopalatino, la neuralgia de Schluder. Nosotros ponemos anestesia a la cola del cornete medio y la persona empieza a mejorar. Y el ganglio geniculado que se produce el nervio del conducto, que produce su neuralgia en el conducto auricular del conducto auditivo externo y el paladar. Parálisis facial también puede dar. Otros diagnósticos diferenciales. Ahí ya no los voy a leer, saque foto. Todas estas algias, fragmentaciones, sobre todos estos dolores, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y muchas de estas veces nos toca uno de estos casos. Esto y esto. ¿Ya? Son diagnósticos diferenciales. Y finalmente la poliposis nasosinusal. De hecho, en el otro vamos a hablar de lo mismo, aquí estamos. Categoría, bueno, la poliposis nasosinusal es la. En este caso, en el otro hablamos de la poliposis nasosinusal como la expresión máxima de la rinitis alérgica, que son los pólipos eosinofílicos. En este caso estaríamos hablando de los pólipos que son infecciosos, que son neutrofílicos. ¿Ya? No es completamente aclarada, hay una edema de lesiones mucociliares, disfunción vasomotora, alteraciones, los síntomas son similares a los de la sinusitis y la obstrucción nasal que producen los pólipos nos van a empeorar la sinusitis. Y ya está. El diagnóstico siempre es por endoscopia y o la tomografía, ¿no? La tomografía. Por eso mostrar eso, estaba en otro tema. Están los pólipos que obstruyen el cornete inferior, el cornete medio, que aquí está alargado, hay una degeneración polipoide del cornete medio, y en el meato del cornete medio suelen estar los pólipos. Una alteración osteomeatal, por el complejo osteomeatal. ¿Cuántos tipos de poliposis hay? Hay la eritematosa polipoide, la poliposis menor y la poliposis mayor difusa. La polipoide, ahí vemos los pólipos, suele deberse a la intolerancia a la insulina y a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Puede estar vinculada a la triada ASA, que es asma, intolerancia a la aspirina y pólipos nasales. Hay gente que toma una aspirina y le salen los pólipos de asma, ataque asmático y todo eso, y ahí se encuentra. Hay la poliposis menor, los pólipos son uno de ambos lados y no son muy grandes los pólipos. En cambio, la poliposis mayor difusa, los pólipos invaden a las fosas nasales y a los senos paranasales, terriblemente invaden a esas personas desgraciadas, si se puede decir. No se olviden, siempre que digo desgraciado, ¿estás riendo o estás teniendo? Entonces, son desgraciados, ¿por qué? ¿Por qué el término de desgraciado? El único placer que todos tenemos todos los días es la comida. A no ser alguno que puede pero el único placer que tenemos todos los días es lo que comemos. Estas personas no perciben los olores. Y si uno no percibe olor, no percibe sabor. Así es. O sea, no hay persona que diga, doctor, yo respiro bien, pero no percibo el sabor, no siento los sabores y su nariz está destapada. No hay esa persona. Pero si su nariz está tapada, no percibe los sabores. Por más que sus papilas estén bien, tiene que percibir el olor para percibir el sabor. Por ejemplo, cuando alguien se resfría muy fuerte, no percibe. La comida está fea, dice, no, la comida está como siempre, pero no siente el olor. Por eso. Entonces, por eso estas personas que no tienen el placer de degustar su alimentación o lo que van a comer, es una persona que no está bien, está desgraciada, su vida es una desgracia. Imagínense vivir así toda la vida, si quieren superar eso, ¿no? Dice aquí, estas personas pueden tener disciplina sensible primaria,
diabetes, etc. Y las sinusitis infantiles. Las sinusitis infantiles, las células etmoidales se forman al nacer, inician su neumatización hacia los 18 meses, el desarrollo en el espacio de los dientes, entre los 5 y 2 años de edad, acaba de desarrollarse los senos maxilares, lo que les decía, a partir de 12 años de edad, perdón. Y la afectación de la desmovilidad se presenta más en los lactantes en niños pequeños hasta los 5 años y a partir de esa edad puede aparecer asociada un poco a los sinusitis maxilares. Origen, los senos frontales se desarrollan a partir de una centroidal, alcanzan un tamaño suficiente hasta los 6 años de edad, a partir de los 12 años de edad se dice que pueden producir patología. Los senos esfenoidales, a diferencia del otro, pero empiezan a nacer a los 5 años. Los senos frontales en los niños tienen significación clínica a partir de los 12 años y acaban de desarrollarse hasta los 25 años los senos frontales. Los senos esfenoidales dicen que tienen significación a partir de la adolescencia, pero son los últimos en desarrollarse. Ahora dice que hasta los 25 años pueden desarrollar los frontales. Bueno, a ver si no alrededor del 15% de la población no presenta senos frontales. A veces sacan la radiografía y se confunden, dicen, como no se ven los senos frontales, dicen, está totalmente pelado. Sinusitis frontal, ¡pum!, nos mandan, hasta los neurólogos nos mandan. No tiene senos frontales, no han desarrollado. Y ahora eso no me va a hacer mal, el niño le va a salvar los senos frontales. Los senos paranasales participan en la resonancia, ¿no? Generalmente la gente que, hay algunos cantantes que su voz retumba, ¿sí? Tienen sus senos paranasales muy bien desarrollados y de esos son los senos frontales. Desarrollan después del nacimiento los senos esfenoidales, pero no hay patología hasta pasada la adolescencia. Tratamiento médico y quirúrgico. El médico de los niños, infección bacteriana, dispositivos nasales, analgésicos, antihistamínicos. Cualquier tratamiento, para que recuerden, todas las infecciones tienen que dar antihistamínicos, produce vasoconstricción fisiológica de la mucosa de los senos paranasales y la trombosis y permiten una buena ventilación. Cuando se obstruyen los senos paranasales de la trombosis, ahí se produce la sinusitis. Entonces, cuando están con sinusitis, su fin de estar cerrados, el lugar está muy pesado. Mejor sería darle antigripal, porque se abre con mayor cantidad, pero el antigripal produce alteración en la motilidad ciliar y estas sin secreciones. Entonces, en ese sentido, por ese motivo, no es recomendable. Ahora, si yo tengo una sinusitis aguda hoy día, una sinusitis frontal, un paciente con sinusitis frontal, por hoy le podría dar antigripal. Es más, le daría cada 12 horas o cada 8 horas por hoy. Y ahí aprovechamos de limpiar las secreciones, hacer lavados y demás, y para mañana ya no. Sí se hacen esos casos, pero habitualmente para que darle 5 a 7 días, como en el COVID, ¿se acuerdan? Decían, no, se recomiendan antigripales, decía, y la gente moría y neumonías, ya tenían neumonía viral y se morían, porque les daban antigripales, no se olviden, antigripales les daban, los mataban con los antigripales, no se olviden de eso. Analgésicos antiinflamatorios, tratamiento quirúrgico, cirugía, lo que se recomienda es la cirugía endoscópica nasal, ¿no? Hay las cirugías antiguas que yo he hecho eso y sé hacer muy bien, pero ahora ya no se hace porque es muy invasivo, es como retroceder en el tiempo. La cirugía endoscópica es menos invasiva, más tolerable y profiláctica. Y bien, por fin, son las 4, no, 3:30. Solo por eso no les voy a preguntar eso. Eso es